pues vamos a seguir con ejemplos de joyería cristiana. Ejemplos de joyería bizantina después de introduciros las técnicas. Antes de empezar la joyería en sí, os debo hablar que evidentemente, aparte de la cuestión corporal, hay muchísima joyería o orfebrería dedicada a la liturgia. Por ejemplo, con Biblias, evidentemente. Hay unas Biblias maravillosas, como ya os señalé en el mosaico de Constantino, que había un clérigo con una Biblia que parecía un lingote de oro, tal cual. Y una de las más conocidas y más esplendorosas es esta que encargó Constantino VII. Fijaros, Constantino el primero pues es el romano aún, pero que permite los cristianos, y este es el séptimo de más o menos el 1000. Él no dura tantos años, lo que dura tantos años es desde que se hace por primera vez este altar hasta que hace la última pieza. Se conoce en italiano como la Pala d'Oro y se encuentra en Venecia, en San Marco. Si no sé si alguien ha estado, se quedas con el culo torcido, ¿no? Te quedas con todo. Todo es de oro y plata, con incrustaciones y evidentemente mucho cloisonné. Pues empezamos, fijaros, la parte central podemos ya vislumbrar esta aureola, esta mandorla del Pantocrátor y luego pues toda la mandanga, ¿no? Toda la cuestión santoral, que también podemos ver esculpida incluso en las columnas. Miráis, es Venecia, no es Bizancio. Recordad que la norte de Italia durante mucho tiempo es Bizancio y aunque deja de serlo posteriormente, van a tener unos contactos siempre muy buenos, de manera que muchas de las piezas que vamos a ver están en la norte de Italia o en Sicilia o en Palermo. Palermo, Sicilia. En Sicilia o en Nápoles, y que pertenecen a Bizancio. También incluso vamos a ver algunas españolas, incluso algunos de los francos, porque los compran, ¿no? O los regalan los bizantinos, porque lo bizantino es lo más top de lo más top. Y aquí esto, fijaros que tenía que aparecer esta pala de oro. Sorry. Vamos a hacerlo así. Fijaros aquí esta imagen central donde podemos ver que todos van vestidos a la bizantina. Fijaros el nivel de decoración, por no decir el nivel de ¿cómo se dice? De trabajo, de minuciosidad, de retratística, ¿no? De estos colores, gracias también al esmalte, ¿no? Esto en lo que se considera dar color con piedra tallada hasta ahora sería imposible de trabajar, ¿vale? Aquí vemos un detalle de esta parte central. Recordar que estos cuatro es el tetramorfo, lo que pasa que aquí no se presentan en su forma simbólica, se presentan en su forma humana, los cuatro evangelistas, que es algo que en Buitaúl no tenemos igual, salvando las distancias. Fijaros que aparte, como ya os he dicho, aparte del esmalte y el oro y plata, tenemos todo tipo de piedras preciosas como zafiros, perlas, esmeraldas, rubíes y amatistas. ¿Cómo te has quedado? Os he puesto este detalle para que vierais, ¿no? El detalle de lo que se llama el cloisonné, para retratar en este caso este ángel, las cuestiones de las piedras preciosas y este tocado, este vestido a la bizantina, que tenéis el crucifijo que está en la parte superior. Fijaros qué maravilla. Y ahora sí nos vamos a ver piedras, ¿vale? Esto es el siglo VI. Fijaros las piedras, como os he nombrado, el opus no me sale, lo siento. No me sale, o sea, cada año me pasa lo mismo. Este no es el mismo collar, pero también pertenece a la época bizantina. Fijaros que podría ser, que se le llama enganche rosario, ¿no? Justamente porque es lo que se utiliza en un rosario, que luego esto no es un rosario, aunque sí que se puede utilizar como tal, sino que es un collar. Aquí tenemos otro, en este caso sin cruz, fijaros que nos recuerda bastante a lo romano, pero con mucho más color. En este caso, fijaros, estos palitos es que se ha perdido, ¿no? Pero tendréis que todo esto son cruces hechas, ¿no? Por zafiros y perlas. Y cuarzo, una maravilla, ¿no? Pero la estructura es parecida a la anterior y aquí tenéis un primer plano donde vemos algunas de las cruces. Recordad, pues aquí debería haber pues dos más, ¿no? Etcétera, etcétera. Y que aquí también vemos otra técnica muy usada, que es el granulado, que ya lo vemos desde los etruscos, los griegos, ¿no? Etcétera. Este otro os lo pongo también, fijaros qué maravilla la cuestión del color. O fijaros aquí algo que hemos visto hasta en la sopa, que es esta cuestión circular y dentro un animal. Fijaros que es un pajarito, aquí un pajarito tiene esta connotación
del alma dentro de la cultura católica. Fijaos el trabajo, ¿no? Este es todo de oro. Este otro también todo de oro, donde vemos la cruz en la parte frontal. O este de aquí, ¿no? Ya más señorial, que nos puede recordar a un pectoral egipcio, aunque entendemos se ve de lejos que no lo es, por el trabajo en oro, así como todo las piedras, sobre todo las perlas, y todo esto que vemos aquí que ha caído, ¿no? Iba piedra, seguramente esmeralda o rubí, ¿no? Aquí tenéis la amatista en la parte central y lo demás son zafiros. Una maravilla. Claro, si tú te vistes, ¿os acordáis cómo se visten en esas sedas y lo de oro y te pones estas mandangas? Es que la gente se mea. Esto es una reproducción, pero que para que entendáis que también había muchos collares prenda. O sea, ¿qué significa? Collares hechos con base de seda. Recordad que el Imperio Bizantino tiene mucho oro, tiene mucha perla y tiene muchas piezas preciosas, pero se hace inmensamente rico gracias a la seda. También tiene porcelana, especias, todo lo que le viene a la ruta a la seda. Aquí en el siglo XI os pongo estos pendientes. Fijaros, ¿no? Esta cuestión, ¿no? También de teselas. Aquí sí que se ha utilizado esta manera de trabajar ya más antigua de laminado de piedra plana. Y vemos los pajaritos, que por eso os quería hacer yo antes. Leer de pelo de cristiano, un poquito. Fijaros que aquí se han perdido, ¿no? Piedras, perlas en este caso. Esto no es un pendiente, pero os lo pongo porque veis este detalle, en este caso en cloisonné, de los pajaritos. Por no decir, ¿no? Como tanto lo formal en el exterior como todo el trabajo interno nos recuerda algo que ya hemos dicho de esta orientalización, ¿no? Este horror vacui. Esta es la parte trasera de este colgante. ¿Dónde va colgado? Pues no lo sé, ahora lo veremos. Wait. Otro muy parecido, fijaros también que ha perdido, ¿no? Pues muchas cosas que colgaban. Esta foto está fatal, pero me encanta enseñarla porque fijaros que es estos, ¿no? Como estos grifos en posición heráldica, que lo hemos visto ya, está en la sopa, pero que tiene un trabajo con el oro que solo se puede ver a partir de la época romana, por lo tanto no puede ser persa. Aquí tenéis otro trabajo. Fijaros el árbol de la vida, los pájaros, en este caso, ¿no? Enfrentados, en simetría, y aquí que hemos perdido seguramente las piedras de color. Este otro también muy bonito, con granulación, y aquí este cristal de roca. Tenemos la parte lateral, entendemos que aquí colgaba y todo aquí colgaba. Aquí hay piedras, no sé si se intuye. Y luego cosas de que cuelgan hay un montón. ¿Qué significa cosas? Colgantes totalmente decorativos. Fijaros que aquí vemos todas las técnicas que hemos visto. Aquí entre la granulación, ¿no? Solo nos faltaría un poco de filigrana para ver y el cloisonné. Pero aquí tenemos la cuestión de las piedras y las perlas. Muchos, en este caso, anverso y reverso de una cruz. Cruces las que tú quieras, como colgantes. Fijaros que esta cruz, pues utilizando un camafeo, como en este caso de Pantocrátor, algo que ya hemos detallado. En este caso, pues también tenemos al Pantocrátor, pero en grabado. Y aquí esta cruz, con esta cuestión más decorativa, en cloisonné, que está muy dañado, pero vemos, ¿no? Como iba en todo de color. Este es más antiguo, estos son más nuevos. Este además es un colgante relicario, que luego ya vamos a ver relicarios, ¿no? O sea, es una cajita. En este caso no, en este caso además se encontraba en la Hagia Sofía, en Santa Sofía, la actual mezquita de Estambul, que en su día pues fue la principal iglesia de Constantinopla. Cruces, recordar que hay un montón, tanto con Jesús como con la Virgen, con otras imágenes, y aquí incluso más allá de la cruz tenemos todos tipo de imaginería religiosa, recordar esto. ¿Por qué os ponía Ana Comena? Sí. Pues estos dos colgantes ahora vamos a ver. Os ponía Ana Comena aquí porque la tuvieron de referente a Dolce & Gabbana. Y aquí la tenéis a ella en su época más vieja. Fijaros qué bonito que le han hecho con el mosaico las arrugas. Fijaros la cuestión de las perlas. Bueno, todo esto ya lo hablamos. Y os enseño algunas de sus joyas. Aquí el anverso y el reverso
de algunas de sus pendientes, donde vemos todo lo que hemos visto hasta ahora, las piedras utilizadas, que es la misma. Otra, fijaros, está alargada y estas perlas. Os lo pongo feo el detalle como está. O estos otros mucho más trabajados, fijaos cómo cuelgan y todo este trabajo, tanto en oro, que podemos vislumbrar, ¿no? Y el cadenaje propio de esta cultura. Y hablando de colgantes, que os he dicho que hay muchas cosas que cuelgan, y ya os enseño esto. ¿Qué cuelga? Fijaros que cuelga de la corona, como hemos visto en muchos mosaicos. Esta corona perteneció a Constanza de Aragón, por lo tanto es de origen español, ¿no? Aunque no existe España como tal, existe Aragón y otras, ¿no? Y Castilla y Cataluña, pero bueno, que en segundas nupcias se casó porque le dijeron que era catolicísima con el rey de Sicilia. Recuerda que Sicilia, pues por lo tanto es bizantino y así pues en ese momento con segundas nupcias, que aunque él murió 2 años después en Catania, porque murió no me acuerdo, por malaria, por movida así, pues da igual. Fijaros esta corona maravillosa, toda en oro, pero recubierta con este trabajo textil, fijaos la cuestión de lo textil que ya os he nombrado, con todas estas piedras. Esta forma se llama, no, bueno, es la cuestión de esta corona cerrada, es un camelauquión, fijaros que la palabra es de origen griego, habla de griego, kufia quiere decir que acaba así circularmente. ¿Vale? Aquí os pongo un retrato de ella, recordar que claro, que se van muy tapadas, las cristianas, pues quiero recordar, Por aquí tendréis el velo, su carita que casi no asomaría, pendientes si los puedes ver, collares, la movión de túnica, y cuelgan estas movidas que se llaman pendulia, bueno, de péndulo, ¿no? La corona en sí es del 1220, ¿no? 2 años antes cuando son segundas nupcias, como con el rey de Sicilia, que aunque la pieza es bizantina. Lo de la pendulia, fijaos, por eso vemos tantos colgantes, porque muchos colgantes sí que colgaban en el pecho o podían colgar de la oreja o podían colgar directamente de la corona, ¿vale? Pero fijaros, por ejemplo, el detalle aquí del cloisonné. Esto es un camaleuquión hoy en día, que como también pasa durante todo el imperio bizantino, ¿no? Lo civil da nombre a lo religioso, las vestimentas religiosas, que lo vimos por ejemplo con el alba, que es esta saya inferior que se lleva abajo de todo, que hoy en día el alba es como se llama la vestimenta inferior de muchos monjes, tanto ortodoxos como es este caso, que es la herencia bizantina, como también cristianos. Y aquí en este caso, fijaros, esta es la de Constanza de Aragón, esta maravilla, os he puesto 2, no me preguntéis, vamos a esto. Esta maravilla también de corona, fijaros, en este caso no es un camaleuquión porque no está cerrado, ¿no? Así que vemos que es todo en oro y plata, donde vemos pues todo lo que hemos hablado hasta ahora, sobre todo fijaos el trabajo en cloisonné, que es una mervelus, y que es la corona de San Esteban o Santa Corona húngara. El imperio húngaro tuvo mucha relación a nivel también de bodas entre ellos con los emperadores bizantinos, imperadoras, de manera que esta pieza es bizantina, aunque pertenece a Hungría. Se conoce que, bueno, fijaros, hay un periodo en que se van ensablando algunas de las partes, y aquí os pongo una imaginería más o menos actual, del siglo XX, de San Esteban, que es este rey, es masculina en este caso. Fijaros que no hay diferencia casi, ¿no? La femenina, la masculina, y es una cuestión superior, es una corona. Luego hablaremos de la cuestión de corona. Fijaros que también tiene la pendula, que es, en este caso pues es más escueta, y mucha piedra cabuchón como perla. Y fijaros que en la imagen tenemos esta misma corona con esta cruz maravillosa. Es muy guay, es la hostia. Vale, algo que se puso también muy de moda de representar en la joyería es la vida de Cristo. Pues los pasajes más interesantes, fijaros aquí la ascensión al cielo, que evidentemente es lo más guay de su vida, o sea, cuando te mueres, ¿no? Lo mejor de tu vida. Y luego pues toda su movida, bebecito, fijaros, 3 reyes, estos son los 3 reyes que parecen 3 duendes. El bautizo, el Espíritu Santo, whatever, muy bonito. Que os pongo una parte lateral, fijaros la cuestión del griego. Mirad, la anunciación, Jesús, en fin. Vale, y dentro de anillos y cosas que se representan en anillos, tenemos el anillo de la concordia, los omonia. Los omonia son los anillos de matrimonio.
Los anillos de matrimonio, que hoy en día, ¿no? Pues ya no tienen esta representación, aunque sería muy bonito, fijaros, ¿no? Claro, evidentemente en este imperio estamos hablando de matrimonios hombre-mujer, lo que hay. Y aquí tenéis a veces por representación también de pues esta unión a través de Jesús, ¿no? A veces simplemente la cruz, donde podemos ver la palabra homonia en griego, homonia es concordia en griego, pues a veces incluso en niello, ¿veis aquí? El anillo, fijaros que es un sello, ¿os acordáis? Es un taglio, pero se utiliza como sello. Porque el origen del anillo es posible, todos los orígenes, todo muy difuso, ya viene de la época romana, recordad que ellos son romanos. Lo que pasa que no era esta cosa tan bonita que sí se reconoce este enlace a través de la iglesia, ¿no? Sino que era más que el hombre le daba a la mujer uno de sus sellos para que sellara, pues yo qué sé, cajones súper importantes donde hay cosas ricas para que nadie robe, para que sepa que no sea abierto. O pues también como él es la jefa de la casa, ¿no? La maestresa, pues para sellar documentos en este caso es una cuestión del sellar el amor, ¿no? Porque, bueno, el amor, la unión entre Dios. Que además en esta época, en la época romana, eso sí, sí se sabe, el anillo se ponía en el meñique, quizás porque es más cómodo, ¿no? Para sellar, no te molestan los otros dedos, y es a partir de aquí, más o menos del siglo VI, ¿no? De Bizancio, que aparecen los homonia, ya no son el sello personal, y además se pone en el anular, de aquí, ¿no? Porque se dice que hay una vena que va directamente al corazón. Que el corazón ya se empieza a hablar del corazón como la residencia del amor, o del amor hacia Dios, o con quien tú has prometido ese amor. Fijaros que tiene algo que ver también, como en el antiguo Egipto era la verdad. Bueno, es decir, que el corazón siempre ha sido un órgano bastante simbólico. También lo digo el corazón, pero vamos a ver. Aquí tenéis otro, hay un montón, lo buscáis en internet. Hay algunos, este es muy bonito, más sencillo. Pues bueno, pues si no te da, evidentemente, si no te da la vida, ¿no? Pero este tochaco de oro, pues te das un poquito de oro y ya está. También otro muy usado en joyería es la Virgen. Fijaros qué maravilla, es del siglo VII. Esta otra virgen, que además fijaros que se utiliza en este caso la Virgen y un ángel, que es esta bisagra que ya vimos que se utiliza por los escarabeos del 2000 a.C. en Egipto, ¿no? Muy marvelous, y evidentemente todo tipo de anillos decorados con todas las técnicas que hemos visto hasta ahora, totalmente decorativos. El tetramorfo, que ya os hablé, creo, en su momento, que es este tetramorfo, los 4 evangelistas que hemos visto en la pala de oro de Venecia. El tetramorfo, recordar que son los 4 evangelistas, que son estas 4 figuras aladas, por lo tanto mágicas, y vemos la aureola, que aquí lo pongo, ¿no? Ángel, San Mateo, el león, no, el león es este, sorry, pero no, espera, ¿eh? El león es este, sí, ¿eh? Aquí está un poco chunguis. Es San Marco, el buey es San Lucas y el águila es San Juan. Vale, fijaros, aquí os he puesto en este caso una pieza de oro que seguramente iba al mobiliario, donde vemos al Pantocrátor en la mandorla, ¿no? Bendiciendo, tipo Boitaúl, fijaros, ¿no? Y que acompañado por el tetramorfo, el buey, el león, el ángel y el águila. Bueno, aquí también os pongo otra, no sé por qué se me ha colado este aquí, tendría que estar antes, pero bueno, es muy bonito, es una pulsera. Otra pulsera, fijaos el trabajo anterior, ¿no? Al que no se, o sea, el anverso, el que no se ve. Y aquí os ponía, por ejemplo, en este caso os lo he encontrado eso os enseñé uno en Roma, ¿os acordáis? De un collar que cruzaba el pecho, que también he encontrado muy pocos ejemplos, pero sí que se sabe que se usaban. Fijaros, es todo de oro, aunque la fotografía es muy mala, ¿no? Todo de oro, que se usaba la mujer encima de la vestimenta, y que aquí tenéis una influencia pues en moda más o menos actual de Chanel. Luego coronas, hemos visto un par muy bonitas, hay otras tipologías, por ejemplo en este caso de Constantino IX, que ha perdido la estructura, pero tenemos estas placas que la conformaban, donde vemos, fijaros, la vid, los pajaritos, que es una simbología cristiana, la cuestión, mira, Constantino en griego, que ya hemos hablado de este, porque este
esta lengua. Fijaros, ¿no? Acompañado, en este caso creo recordar que eran sus dos mujeres. No es que tú las tuvo a la vez, que recordar que son cristianos, ¿no? Pero sí que cuando quedas viudo, pues puedes volver a casar, igual que es la hace Constanza de Aragón. Y aquí tenéis bailarinas, mira qué maravilla de bailarinas, ¿no? Con estas cosas, también muy tapaditas, pero no tanto. Se la conoce como corona monomachus. ¿Ves? Zoe y Teodora, las dos esposas. Aquí tenéis una parte lateral, donde vemos esta bailarina en horror vacui, beat y pajaritos. Y aquí en este caso no recuerdo quién era, creo que era un santo, pero no sé qué santo era. Aquí tenemos un poco del otro lado. Esta bailarina, encontrado para que veáis mejor, toda en cloisonné. Fijaros qué maravilla, ¿no? Aquí tenéis un mosaico, no es la pieza de él y de ella, la primera mujer. Mucho de lo que hay, que ya lo hemos visto en una cruz, es reliquiarios. La mayoría de los reliquiarios, lo que sabéis que es una cajita donde podemos guardar, bueno, cajita o caja enorme, ¿no? Depende de si es orfebrería para la iglesia. En este caso son colgantes y ya joyería pues más pequeña. Y muchas de los que hay es la Vera Cruz, ¿no? La Vera Creu, que es la cruz de donde fue crucificado Jesús. Que se dice, ¿no?, que si se juntaran todas estas astillas formarían como 40 cruces de Jesús. Como que evidentemente hay mucho fraude, por no decir que todo es fraude, porque ya me contarás tú una madera del año 1. Fijaros pues que aquí los momentos más cruciales, ¿no?, cruciales de la vida de Jesús. En griego, la anunciación, ¿no? Aquí hay que nazco, ay, que no mío, ya me hace crecido. A la crucifixión, y aquí pues me levanto de los muertos. ¿Cómo te has quedado? Fijaros los dos clavi, típicos romanos, vestido ya a la bizantina como emperador. Fijaros, ¿no?, representado vestido, que no desnudo, sin sangrar. Y como, ¿qué pasa, tío? Estoy aquí pasando el rato. Niello, recordad que ya os hablé del niello. Otro de Veracruz, en este caso, no sé muy bien el siglo, entre el 8 y el 9, con cloisonné. Fijaros que la misma manera de representar, ¿no?, esta cuestión del crucifijo, vestido de pies a cabeza y muy tranquilo. Esta es la parte interior. También tenemos otros colgantes, esto no sé por qué está aquí, es un crucifijo. Fijaros, os lo pongo por esta influencia romana, se ve perfectamente aquí, es una Venus. Y luego hay muchas Biblias que te cagas las bragas. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo te has quedado? Esto es relieve. Aquí os pongo en primer plano donde se ve el esmalte. Fijaros qué trabajo de esmalte, ¿no? Uf, qué mal. Este se ve fatal. Esto es labrado, es la pala de oro. No sé por qué está repetido. Y también cálices. Esto es todo cortado en cristal de roca con decoración en oro y esmalte. Y esto es una plátara, ¿no?, como una esladera, no es una esladera, es para hacer las libaciones para la liturgia, en este caso las hostias y el vino, ¿no?, el pan y el vino. Fijaros el pantocrator en medio en cloisonné. Y antes de... Vamos a seguir, pero el vídeo lo acabo aquí. Os pongo a Justiniano II, no por la joyería, es una reproducción. Rinot Med, ¿no?, de rinoplastia, se ve que es el Sindarin, por algún accidente. Y que el rey húngaro, fijaros la cuestión con Hungría, le regaló esta prótesis de oro, ¿no? No se ha encontrado, pero sería una maravilla, son reproducciones. Vale, os quería enseñar, por ejemplo, ya es del 17, pero en este caso tenemos una... no me sale el nombre, esta corona que os he enseñado antes, perdón, como Constanza de Aragón, en este caso ya es litúrgica, es de un clérigo, pero fijaros este gusto por orientalista, ¿no?, que vemos la herencia bizantina en la iglesia ortodoxa. Fijaros que incluso la manera de distribuirlo nos parece bastante a coronas que hemos visto. Y aquí fijaos también es actual esta cuestión del horror vacui decorado orientalista, dentro, ¿no?, de fijaros incluso en las Biblias, de la raíz católica que nos dará el ortodoxo. Por eso muy a menudo muchas de las piezas que vamos a encontrar bizantinas o que nos parecen bizantinas está escrito en ruso. Y aquí os pongo piezas de Chanel,
de una colección que hizo en el 2010 inspirada en Bizancio. Lo buscáis, esto es un pallium. Fijáis este cruce entre joya y vestido, esta cuestión, ¿no?, de la péndula, de la mucha pedrería, esta cruz en el pecho, que sí que evidentemente dentro de lo que cabe está bastante bien, ¿no? Evidentemente tiene todo tipo de licencias poéticas, y no sé si sabéis, también Dolce & Gabbana, más inspirado en los mosaicos, hizo toda una colección inspirada en Bizancio. Mucho brilli brilli. Evidentemente, ¿no? Si haces Bizancio, haces brilli brilli. Nos queda ahora muchas piezas bizantinas ya fuera de Bizancio, y otras que ni siquiera son bizantinas, pero que pertenecen a esta alta Edad Media. O sea, os he puesto piezas aquí hasta el año 1000, porque luego ya vamos a ver románico y gótico, aunque aquí hemos visto pues cosas contemporáneas, pero eran bizantinas. Pues que vamos a ver, pues esto, los visigodos, los ostrogodos, los francos, los lombardos, los anglos, los sajones, los vikingos y los celtas. ¿Cómo te has quedado? Venga, nos vemos. Chao.